Aquí estamos nuevamente hoy, jueves de historia, aquí en este programa Al Detalle. Recuerde que estamos de 4 a 5 de la tarde y no deje suscribirse a nuestro poderoso canal de YouTube. Miren, señores, yo tengo una obra, de esas obras que le caen como una bendición a uno en las manos. Esta obra que usted está viendo es del doctor Antoliano Peralta. Doctora, usted que está aquí. Esta es una Precisiones obra, jurídicas y otros temas. esta es una obra para abogados, para estudiantes de derechos. Yo creo que pocas veces me ha caído una obra tan importante. Como ahora nosotros pues ya no nos adaptamos a estar tranquilos y queremos seguir estudiando, pues estamos en la universidad y hemos logrado de manos del doctor Antoliano Peralta conseguir esta obra. Y doctor, aquí hay a usted que es abogado en ejercicio. Yo le recomiendo a los abogados de que este profesor universitario, un hombre que ha ejercido con tanto brillo, precisiones jurídicas y otros temas, lo busque, porque él trata los temas jurídicos, pero con una maestría de profesor y la experiencia, doctor, y usted puede conseguir aquí, pues, temas importantísimos. Pero hay uno que me llamó mucho la atención porque él, uno o, no, o varios, saca de su columna y publica algo que está fuera de ya lo que es la educación jurídica, como es huelga en Guananico por vía del Ceibo. Cuenta el libro que Antoliano, como estudiante, tenía un compañero llamado Juan que iba con él al Ceibo en aquellos años de estudio, y luego hace pocos años, después de graduado, pues también seguía visitando el Ceibo con él. Y decía que 30 años después las calles del Ceibo estaban tan malas como aquella vez que eran estudiantes. Entonces él le decía, él es de Guananico, el amigo de Antoliano, y él le decía que Guananico de Puerto Plata. sí, que iban a hacer una huelga en Guananico por el Ceibo, porque el Ceibo era muy pacifista. El Ceibo no protestaba, aunque luego ya las calles con la posibilidad de los gobiernos y del trabajo de Antoliano, el Ceibo hoy brilla, y Miche pues ya se está constituyendo un polo turístico importante. Entonces yo les recomiendo que si ustedes quieren ver algo importante, a los que luchan por los pueblos, como Baní, que usted sabe que hemos luchado mucho, pero Baní es difícil hacer una huelga por algún hecho. Sí, porque Baní ha tenido una forma de progreso muy propio. Sí, muy propio, y que el Banilejo hace sus propias obras, gran mayoría de las obras las hace el Banilejo. Bueno, y también él habla aquí de un juicio importante de 1917, que usted sabe que tiene que ver con el juicio secreto a Mata Hari, donde habla de Figueroa Agosto y el caso de Félix Morel. Es importante que ustedes busquen este libro. Yo se lo recomiendo a estudiantes de Derecho, a mis compañeros de la universidad, todos les recomiendo este libro, y abogados, porque aquí hay, en cada trabajo publicado en este libro, hay la demostración de maestría que ha cosechado Antoliano Peralta en el ejercicio, y por eso puede escribir esta segunda edición muy completa, y que nosotros vamos a ir leyendo algunos artículos aquí en la semana después del lunes, porque la verdad es que nos ha fascinado y queremos agradecerle la dedicatoria al doctor Antoliano Peralta, un hombre de fino trato y a quien yo, todo el mundo sabe en este programa que siempre lo he dicho, es mi amigo personal, igual que el poeta, hermano, que está en la Biblioteca República Dominicana, Rafael Peralta Romero, que también son gente que le han dado a los libros, y para mí es un privilegio tener la amistad Cultura y política de Antoliano Peralta. Así es que busquen ese libro y aquí van a saber mucho de ese libro. Doctor, usted y yo participamos el jueves de la semana pasada en un evento importantísimo que llevó a cabo el Senado de la República con su presidente, don Ricardo de los Santos, para honrar la memoria de Rafael Tomás Fernández Domínguez. y los 60 años del asalto al Usted, Palacio los Nacional. 60 años del asalto al Palacio, usted que es el que más ha escrito, o que mejor ha escrito y más completo ha escrito sobre la Revolución de Abril, por la relación con los hombres ranas que usted pudo cosechar desde niño en Caldera, y por también muchas familias que estaban ahí, y usted se dedicó a investigar a cada uno de los que están vivos, que por cierto me ha alegrado mucho saber que Espinal y otros están vivos todavía, Kiko. Quedan más vivos de la cuenta. Quedan más de lo que yo creía de los hombres ranas. Ese evento, ¿qué le pareció a usted? El evento muy bien organizado,
el expositor principal del asunto, que fue Tony Raful, tiene un buen dominio del tema de la Guerra de Abril y sobre todo de Fernández Domínguez. Yo lo vi muy bien. Sí. Había gente muy importante ahí, relacionado con el Senado y relacionado con la familia de Fernández Domínguez. Hijos, nietos y bisnietos. Hijos, nietos y bisnietos. Y hubo una que habló, que yo no sé si será hija. Porque... Sí, hija de Fernández Domínguez. Si él tenía 2 hijos, cuando lo mataron, era que estaba ahí y ella ahí al lado. Pero esa no parece de 60 años, entonces Sí. tiene que tener 62, Sí, 63 mínimo. Está muy bien cuidada. Sí, tenían 2 y 3 años ellos cuando lo mataron. Okay. Recuerda que él tenía 28 años. Bueno, el evento, Abigail, del asalto del Palacio Nacional, pretender asaltar el Palacio Nacional, era una acción muy peligrosa y riesgosa en ese momento. Las tropas regulares del país, dominicana, y las fuerzas interventoras estaban posicionadas en el lugar. Sí. El palacio que era alto, estaban los francotiradores establecidos. Bueno, entonces se decidió participar. Montearache recomendaba eso, que no se podía hacer la operación. Entonces, bueno, se hace la operación. En esa operación... Montearache, hay que decirlo, doctor, para la historia, que Montearache recomendaba que no se podía hacer, pero no se negó. No se negó. No se negó. Cogió el mando de una escuadra, sí, porque fueron 3. Entonces, bueno, entonces en el ataque estaba avisado, ¿verdad? Sí. Se sabía que iban ahí, todo era público. Bueno, no había posibilidad de triunfo de la acción, perdiendo a Helio Capozzi, que cayó en el combate. Bueno, 23 hombres ranas participaron en eso. A propósito de Capozzi, doctor, usted como investigador, me dicen a mí que Helio Capozzi, que es un hombre que peleó en 3 guerras, había peleado ya en 3 guerras grandes. Veterano de guerra, Veterano de guerra, que fue instructor de los hombres ranas. Trujillo lo respetaba o le tenía miedo. Me dicen que él decidió morir ese día frente al palacio. Sí, él quería el asalto, o sea, lo que Montearache decía, él no lo apoyaba. Pero él tenía un reloj, que creo que era un reloj suizo, que era importante en ese tiempo. Dicen que él le entregó el reloj a Camaño, no a Montearache, a Camaño. Y entonces le dijo Camaño que él no podía participar. Y él le dijo a Camaño que él puede elegir dónde van a nacer, pero sí puede elegir dónde va a morir. O sea, él estaba consciente del riesgo y del peligro, pero parece que quería morir. Él quería morir, porque ya quizás sentía ya viejo y solo aquí en este país. Sí, entonces mira, participaron 23 hombres ranas, era una operación peligrosa, riesgosa, pero una de las operaciones donde más hombres ranas participan. Entonces, bueno, en el primer frente, con el coronel Fernández Domínguez, estaban los hombres ranas Santiago Esperanza Hierro, tú lo conociste, Chago, que murió ahogado en... Chago estuvo mucho con Peña Gómez. Con Peña Gómez. Julián Concepción, José del Orbe de la Cruz. Del Orbe también. Juan Castro Concepción, segundo. Segundo frente estaba Montearache, estaban los hombres rana Aníbal Dope, que tú siempre fue su guardaespaldas. Alberto Rodríguez, Felipe Raúl Méndez Lama, ese era de San Juan. Jesús Eduardo Ruiz Batista, Manuel Pineda, del Palmar de Ocoa. Manuelcito. Ese peleaba con Manuelcito, con la peluca. Una peluca. Máximo Crupeña, Mártir de Polanco, ese tuvo hijo en Caldera y está vivo en Miami. Y Andrés Dirosier Montá, que está vivo, tú lo viste en el acto. Andrés estaba en el acto. Siempre hemos hablado con Andrés. En la operación de buscar el cadáver de Capozzi y de eso, él participa. Entonces, bueno, en el tercer frente estaba Helio Capozzi, que estaba dirigiendo un frente y que logró saltar la verja. Simón Enrique Cruz Valenzuela, ese para mí, ese era un marino, pero ese está en el decreto de los ranas. José Quesada Tiburcio, que era, ya tú sabes quién era, siempre fue jefe de escuadra. Fue jefe siempre. Y fue Juan García Pérez Cabrera, que tuvo un hijo de Caldera con un apellido Melo, que después lo mataron en Bonao. Juanico García Hernández, Rafael Novoa está vivo, ese está vivo, vive ahí en Herrera. Manuel Emilio Martínez, ese cabo 80, ese era primo de Stalin y está vivo en Villa Duarte. En Villa Duarte. Sí, nieto del hijo Mazú.
La única familia que tenía 3 hombres rana en en ese cuerpo eran los 3 nietos de Eligio Martínez. Stalin, 4, perdón, Stalin, Luis, Kiko. Y Manuelcito. Sí. De Caldera 3 y uno que iba a Caldera de vacaciones. Este Manuel, que cada 80, iba a Caldera de vacaciones. Entonces está Rafael Darío López José, ese es de Puerto Plata y está vivo. Agustín Taveras Rodríguez, ese murió. Evangelista Fabián está vivo y Gerardo Cruz era de Puerto Plata, se le decían el pescador. Bueno, entonces había buena cantidad de ranas, pero era una operación peligrosa, difícil, pero que Camaño y el coronel Fernández Domínguez que la querían hacer. Sí. Entonces, bueno, Rafael Tomás Fernández Domínguez usó un fusil AR-15 que se lo dieron los ranas, que de los que habían quitado, a los americanos. A los americanos. Y se da el proceso, era un proceso difícil. La historia está ahí. Fue temerario el proceso porque los americanos estaban plantados ahí a 2 cuadras. Las dos y con fuerzas, francotiradores. Las fuerzas regulares militares dominicanas más los americanos. Sí. Y se sabía que iban. Eran 2 contra 1. Se sabía que iban. Sí. Entonces, bueno, ellos también hicieron las 3 cuadras para penetrar por 3 sitios diferentes, sí, lógicamente. Bueno, pero era muy difícil. No, y solamente, y la historia la marca dependiendo del sector de arriba, porque se habla de la importancia, la importancia que tenía el coronel Tomás Fernández Domínguez, Helio Capoch y otros, porque del otro lado también cayeron bastante, que tiene muy buenas relaciones en ese mundo y que conoce también lo que pasó. No conoce todos los familiares de los héroes de la guerra de abril de 1965. Un gran paso del presidente del Senado dejarse asesorar en una serie de hechos de Omar Ventura. Omar Ventura estuvo ahí con Reinaldo Pared, sí, en un tiempo. Doctor, bueno, nada, eso pasó y yo siempre me he preguntado cómo ascendieron tan rápido esos jóvenes que eran la mayoría coroneles con 28 y 30 años en ese tiempo. Bueno, tú tienes que darte cuenta que eran los hijos de los generales de Trujillo. Sí, ese es el problema, quizás. Porque yo decía, porque antes, por ejemplo, yo llegué a ver a Manuel María Perelló Soto, sí, que la historia de Perelló Soto y Montearache en Sabana Güey, un día la vamos a escribir, cómo se encontraron en plena revolución 2 coroneles antagónicos y de las posiciones que tenían. Pero Perelló Soto llegó a coronel siendo un viejo. Sí, pero de años. Un viejo y un hombre... Tadeo Guerrero, que fue, o sea, en esos tiempos llegaba, pero sí, sin embargo, todos esos jóvenes de la revolución, Camaño, Montearache, aunque no era de ese equipo, llegó joven también a coronel, pero ya tenía el apoyo de Trujillo. Montearache era el oficial de infantería de la Marina. Usted sabe que mucha gente en el país no sabe que Montearache no fue un hombre rana, aunque comandó los hombres rana. Sí, Montearache, bueno, los hombres rana los forman en secreto, ¿verdad? Porque sí, Trujillo que iba a hacer una operación que no sabían ellos, que era ir a Venezuela. A Venezuela a meterle fuego al lago Maracaibo de petróleo. Entonces, además de que tenían un barco de desembarque que le decían BA 105, que era un barco que se subía y bajaba una compuerta, tenían unos submarinos pequeñitos que se llaman torpedo humano o marrano, eran eléctricos, con los que iban a bajar a partirle la seguridad al lago Maracaibo y entrar al puerto, ¿verdad? Iban a llegar aquí vivos, no se sabe. Trujillo no podía, los avioncitos que habían aquí de guerra no tenían autonomía para ir a Venezuela y venir para acá. Eso porque uno oye a veces alguna gente hablando que queriendo insinuar que tenía capacidad. No es verdad, eso no había capacidad para ir y venir. No, claro que no. Entonces, se va a la operación, los americanos se enteran, trancan la operación, pero ellos quedan entrenados, ¿verdad? Sí. Quedan entrenados. Bueno, pero entonces, ¿qué pasa? Que cuando forman el cuerpo, había otro comandante que estaban en el entrenamiento y tal, pero ya cuando se va acercando a la graduación,
que se graduaron el 24 de octubre del 59. La primera graduación. El 24 de octubre del 59 era la fecha de cumpleaños de Trujillo. Sí. O sea, los diplomas de los Rana primero tienen la fecha del jefe. ¿Entendiste? Sí. La fecha del jefe. O sea, no fue al azar. Y trasladaron toda la banda de música de la Marina, tú sabes que siempre ha tenido buenas, todavía la tiene la banda de música. Sí. Hicieron actividades, todo eso. Bueno, entonces, bueno, ya cuando eso se va a dar, es que llega Montearache. Entonces Montearache llega, lo presentan a los italianos, a Capozzi, a uno que se llama Succini, porque los Rana tuvieron, y otro, así como Ilio Capozzi, había un Ilio Volpi, que era un judoka internacional que le enseñó a ellos jiu-jitsu militar para que mataran sin usar armas. O sea, sí. Y si no con la daga podían hacer un asalto y te mataban si tú gritabas, dándote una puñalada al hígado. Ok, perfecto. Bueno, entonces cuando ya está el proceso, que ya llega Montearache. Entonces, Montearache, cuando lo ven los italianos, lo vieron chiquito, ganaban $300. Sí. Capozzi ganaba $300. Calcula tú si $300 en el 59, ¿qué cantidad de dinero debería ser? En Europa no ganaba un guardia, él nada parecido. Y aquí el sueldo era 20 pesos, 25 pesos en ese tiempo. Bueno, entonces, no, como este hombre es muy pequeño, entonces, bueno, para un europeo, los militares eran grandes. Entonces, recuérdate la película, yo veía, todos eran los alemanes eran grandes, entonces, no, como que no lo quería, entonces Trujillo lo impone. Entonces, yo explicaba en una anterior que estuvimos aquí hablando, que de dónde Trujillo sabía que Montearache era guapo, porque bueno, Montearache lo que tenía era el capitán de infantería de la Marina de Guerra, tenía 14 barcos, tenía mucho fuego, la Marina tenía fuego en el 59, para que tú sepas, tenía un poder de fuego importante. Bueno, ok, tenía su poder de fuego, tenía sus campos de tiro, en Caldera había uno, su campo de tiro, su forma de entrenamiento, y Montearache era jefe de todo eso de la Marina, perfecto. Sabía de explosivos también Montearache, sabía de explosivos y nadaba bien, pero no tenía... el entrenamiento real de los hombres Rana no lo tenía. No lo tenía. Entonces, bueno, pero lo imponen. Entonces, ahí se da el proceso, y entonces cuando viene la guerra de abril, se demuestra que Trujillo sabía que el hombre daba. Porque la guerra de abril fue que lo templó. Indiscutiblemente. Entonces, Montearache ahí, que estaba preparado para la guerra, él demostró su capacidad y su talento. Y tenían entrenamiento de Ilio Capozzi, que había estado en 3 guerras antes de venir aquí. O sea, sí. Y si los hombres Rana no participan en la Revolución de Abril, aquí no se hablara de la Revolución de Abril. Sí, porque ellos tenían la capacidad de fuego, tenían el proceso para moverse, tenían todas esas cosas, y ellos son que pueden enfrentar a los americanos. Bueno, el que quiera conocer más de la Revolución de Abril, que busque el libro del doctor. Doctor, ¿cómo titulamos el libro? Los hombres Rana, 1965. Ahí está, busquen ese libro, el Archivo de la Nación lo patrocinó, y entonces ustedes van a aprender mucho más, y si no, nosotros estamos dispuestos a darle charla de esos tiempos. Señores, acaba de concluir el programa en la tarde de hoy. Recuerde que es mejor arriba con presión y no abajo con depresión.